Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos y vamos al Salmo número 11, por favor. Vamos a leer este salmo y vamos a dividir la lectura en dos partes. Vamos a leer primero del versículo 1 al versículo 3, en el que vamos a leer lo que se le dice a David, lo que dicen unos consejeros a David. Para distinguirlo vamos a hacer esta división. Vamos a leer del 1 al 3. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte o al ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Para entender bien el Salmo hay que distinguir lo que se le dice a David y lo que responde David. Esta segunda parte, del 4 hasta el final, es lo que responde David. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra, porque en ella nos muestras tu voluntad para nosotros. En ella tenemos esperanza, tenemos confianza, tenemos sobre todo salvación. Señor, da fuerza a tu palabra, tú hazla obrar. Da honra a tu palabra. Y abre nuestros ojos para entenderla, para entender qué dice tu palabra, para que conozcamos tu voluntad, lo que tú nos hablas, Señor. Háblanos a través de ella. Te pedimos que todo sea para tu gloria, lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Dice este salmo, allá al principio, el refugio del justo. Dice, el músico principal, Salmo de David. Hay 55 salmos de la época de David que tienen este encabezado. El músico principal era el director del coro en el templo, y por lo tanto podemos ver en este personaje una alusión a Jesucristo, quien dirige las alabanzas en medio de la asamblea. Vamos a Hebreos capítulo 2, versículos 11 y 12. Hebreos 2, 11 y 12 dice así: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, hablando de Cristo.
diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Aquí se menciona a Cristo diciendo lo que dice el Salmo 22:22. Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Así que ahí vemos en el músico principal a Cristo mismo. No puede decirse exactamente a qué episodio de la vida de David corresponde este salmo, pero es indudable que lo escribió en alguna de las ocasiones en la que era perseguido y acosado por el rey Saúl con la intención de matarlo, creyendo que así lograría retener el reino en sus manos, quitando de en medio al que él sabía que tenía que suceder. Varias veces trató de matarlo. En 2 ocasiones trató de atravesarlo con su lanza, a pesar de que estaba casado con una de sus hijas. Saúl trataba de matarlo y David tuvo que dejar de vivir en la corte y se fue, y empezó una persecución. Tiempo después de varios episodios de esta persecución, David envía a su familia a vivir a la tierra de Moab para poner a salvo a su familia. Eso lo podemos ver ahí en 1 Samuel 22, no lo vamos a ver ahora, pero estando su familia segura allá, ahora lo único que tenía que hacer David para estar a salvo pues era ir con ellos, seguir a su familia. Y es posible que aquí es donde le aconsejaran a David que huyera, pero él determina permanecer dentro de los límites de la tierra prometida, de acuerdo a la palabra profética que había recibido del profeta Gad, y mantiene esa resolución y no la pierde hasta mucho tiempo después, cuando sale al país de los filisteos, con consecuencias espantosas, y de las cuales Dios lo sacó con gran misericordia, pero después de una gran angustia. En este salmo, David se ve acechado por la tentación de dudar de Dios, y él resulta victorioso. Declara su confianza en Dios cuando le aconsejan que huya. El motivo de este consejo es porque los malos se están preparando para matarlo y tienen todo listo, son muy poderosos, y porque en tales circunstancias no hay una base sobre la cual el justo pueda apoyarse para defenderse. Pero David responde que la base de su confianza es que Dios está observando y tiene control de todo. Él va a actuar de acuerdo a esa confianza. No oirá los consejos ni tomará decisiones basadas en la desesperación o en la incredulidad. Sabe que Dios tiene cuidado de su pueblo y lo prueba, pero odia a los malos y les tiene preparado su juicio, y por el contrario tiene amor y justicia para con los rectos. Dice el versículo 1 de este salmo: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte o al ave? Antes de dar cuenta de la tentación que le induce a desconfiar de Dios, el salmista expone su decisión de confiar en Él, pase lo que pase. En Jehová he confiado.
Desde muy joven se vio en situaciones de gran peligro y riesgo. Enfrentó a osos, a leones cuando era pastor en el campo, pues peleó contra un gigante y ha luchado contra ejércitos enemigos. Ahora enfrenta la locura de un rey veloz. El hecho de que haya sido ungido por Dios no le garantiza una vida fácil, ni le hace inmune ante las injusticias o las dificultades. Las palabras que habla Dios son palabras de sentimientos, de temor, de angustia, de gozo, de indignación, de confianza, iguales a los sentimientos que cada uno de nosotros tenemos, por lo que podemos identificarnos con los salmos. Podemos tomar esas palabras como nuestras. En Jehová he confiado. Esa es la forma en la que David ha actuado siempre. Ha aprendido a hacerlo y ha dado resultado en su vida y no piensa cambiar ahora. Han venido circunstancias que ponen en peligro su vida y sus compañeros y amigos le aconsejan huir. Él confía en Jehová. No entiende cómo le aconsejan que huya, como lo hace un pájaro para estar seguro. Un pájaro cuando nota un peligro, incluso con el solo sonido de algo extraño, inmediatamente vuela como su primera reacción. Si el peligro es real, entonces el ave irá lejos, al monte. El consejo de huir ante un peligro de muerte no es malo en sí mismo. La mayoría de las veces es lo más sabio que podemos hacer, como por ejemplo huir en un asalto o de una situación en que nuestra vida esté en peligro. El consejo no era simplemente que huyera, pues David, en la persecución en la que se encontraba, cambiaba frecuentemente el lugar donde se escondía. El consejo era que huyera lejos, a otro país, fuera de la tierra donde reinaría. Pero David no podía simplemente desaparecer para salvar su vida. Había sido ungido y tenía una responsabilidad con el pueblo. Su huida podía ser atribuida a una cobardía personal o al incumplimiento de sus deberes hacia el pueblo y hacia Dios. Hay situaciones en las que no es posible huir. Después de decirles a sus discípulos que iba a ir a Jerusalén, donde iba a sufrir mucho, Jesús fue aconsejado por Pedro de que no lo hiciera, que no fuera ahí, que huyera. Vamos a Mateo 16, 22 y 23. El Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos 22 y 23. Entonces, Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, de ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Un creyente no abandona el deber que tiene,
pone sus ojos en las cosas de Dios y no en el mundo. Los que confían en Dios no tienen que aceptar los consejos mundanos, pues por más sabios que parezcan, no toman en cuenta el gobierno soberano de Dios. Ningún consejo que no toma en cuenta a Dios es del todo correcto. La confianza en Dios significa que no podemos tomar consejos de la incredulidad. Los que se olvidan de la santidad y la soberanía de Dios no pueden dar un consejo correcto. El consejo que recibe David es que huya, porque ya todo está perdido. Que es mejor abandonar todo y salvar la vida. La amenaza es real, pero David ha enfrentado durante su vida los peligros de la muerte y sabe que no es huyendo como se ganan las batallas. En todo tiempo enfrentaremos dificultades. En nuestro trabajo, en nuestra familia, siempre habrá dificultades y problemas que son reales. Estamos librando una batalla espiritual y la tentación es abandonar todo cuando hay dificultades que parece que no van a acabar y que no tienen una solución. Es la idea que tiene el mundo para acabar con los problemas. Es lo que intentó el profeta Jeremías cuando todos se le oponían. Vamos allá a Jeremías, al capítulo 20, versículos 8 a 10. Jeremías 20, versículo 8. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. La respuesta de Jeremías es la que debemos dar cuando nos encontramos en dificultades y en tiempos difíciles. Ahí mismo en Jeremías 20, versículos 11 y 12. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Poner nuestra confianza en Dios es un acto concreto que hacemos y que tiene consecuencias toda nuestra vida. Pasamos en un momento dado de no confiar en Dios, así confiar. Y esa confianza no es momentánea. Cuando realmente comenzamos a confiar,
esa confianza se mantiene y cada vez es más firme. David confiaba desde que era un pastorcito. Sin embargo, lo vemos vacilar. También nosotros podemos dudar, podemos vacilar y ver debilitada nuestra fe, como le sucedió a David. Vamos a 1 Samuel 27:1. De lo que ya mencionamos, después de estar confiando, él huye al país de los filisteos. 1 Samuel 27:1. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Esa fe, esa confianza a veces es probada. Así Cristo pide por la fe de Pedro, que aunque parece desaparecer, no se pierda de una manera completa ni de una manera definitiva. Vamos al versículo 2 de nuestro Salmo, versículos 2 y 3. Porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Los que aconsejan a David le dan los argumentos en los que basan su consejo. Los malos están listos para matar, tienen las armas en las manos y a la menor oportunidad van a disparar. Ante esto, ellos no ven otra salida más que escapar. Si llegan a encontrarlo, no va a haber la menor oportunidad de sobrevivir. La maldad de los hombres va en contra de los rectos de corazón, de los que no participan en sus pecados. Por esa razón, los habitantes de Sodoma se enojaron tanto contra Lot, porque no quiso participar y trató de evitar su pecado. Así entendemos por qué hubo una furia tan grande contra Cristo, pues él fue totalmente recto de corazón, no participó en nada de los pecados de sus contemporáneos, fueran judíos o romanos. Además de la determinación de los malos para matarlo, no hay nada en lo que David pueda apoyarse para defender su causa, pues el rey Saúl ha llegado a un punto donde no le importa la ley, tampoco la gratitud que debe a alguien que ha obtenido grandes victorias para el reino. No tiene en cuenta que es esposo de su hija, ni tampoco le importa que su propio hijo, Jonatán, le reproche que quiera matar a David, su amigo. No toma en cuenta tampoco a los sacerdotes. En una nación donde la máxima autoridad es un tirano caprichoso que no tiene control sobre sus propios sentimientos, sino que se deja llevar por el impulso del momento, y la cosa más estable que hay es su odio constante
contra un hombre justo, es obvio que de una perspectiva meramente humana no hay ningún fundamento para que el justo lo resista. No hay suficiente apoyo popular. El rey no respeta ni la ley, ni la costumbre, ni la familia. Desde el punto de vista de los amigos de David, un punto de vista de la falta de fe, de la incredulidad, no hay otra salida más que huir. La incredulidad nos llena de motivos para pensar que no podemos, que nuestro esfuerzo es inútil. Pero en la perspectiva de la fe, que recuerda al Cristo resucitado, dice todo lo contrario. Vamos a Primera de Corintios 15, versículos 57 y 58. Primera de Corintios 15, 57, 58, dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El odio de Saúl pone de manifiesto el conflicto entre los malvados y los justos. Los malos se unen, se ponen de acuerdo para destruir al justo, que parece estar solo. El justo representa a los que se mantienen fieles a Dios. Los malvados son violentos y ponen trampas para destruirlo. Se esconden, actúan ocultamente. Con Cristo, los sacerdotes primero compraron a Judas y luego buscaron falsos testigos, ponían las armas en sus manos y preparaban las flechas contra Cristo. Después de oír lo que le proponen y las razones que le dan para que huya, David responde rechazando estos razonamientos. Concluye que los que lo aconsejan están mal, que se han olvidado quién es Dios, de cómo es. Vamos al versículo 4 del Salmo 11. Así que responde David a esta tentación: Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Ellos dicen que no hay fundamentos para que pueda tener alguna esperanza, que estos fundamentos fueron destruidos. No hay justicia, no se respeta la ley, y ya no hay nada que se pueda hacer. Pero no es cierto. Dios está en su santo templo y en su trono en el cielo. En otras palabras, Dios todavía vive entre su pueblo y sigue reinando sobre todo. Sigue siendo el único soberano. Los malos actúan en secreto para destruir al justo, pero Dios lo ve todo, examina a todos los hombres y castiga a los malos.
Porque es justo y ama la justicia. Amando la justicia, no puede ser indiferente con los que actúan injustamente. Va a hacer justicia. Amando la justicia, no deja de tener cuidado por los justos y los libra, y los injustos los castiga. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 a 10. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolos a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Dios pone en prueba al justo, es verdad, pero distingue entre los justos y los malos. Ama a los justos, y la mayor prueba de ese amor, el gran premio otorgado a los justos, es que verán el rostro de Dios. Podemos confiar en Dios si recordamos la relación que tiene con los hombres a los que ha creado. Que Él esté en su santo templo exalta su santidad, pues el templo es santo porque Él lo santifica. Él santifica el lugar de su morada, pero también enfatiza la cercanía, pues el templo es el lugar en donde el Dios infinito e incomprensible, inaccesible por esfuerzo humano, invisible a sentidos humanos, sumamente exaltado sobre todo, se manifiesta en gracia. El templo es el lugar donde el cielo y la tierra se tocan, donde Dios y el hombre pueden estar juntos. Pero Cristo habló de sí mismo como el templo, pues en Él mora corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces es a través de Cristo como estamos en contacto con Dios. Aunque Dios es santo, ha hecho posible que podamos tener comunión con Él, y es por Cristo. A la vez, Dios está en el trono, es rey y juez, se ocupa de los asuntos del mundo y gobierna sobre todo con absoluta soberanía. No es un Dios lejano ni indiferente, sino un Dios que exige cuentas, quien actúa para mantener la justicia y castigar la iniquidad. Y como tiene un conocimiento perfecto de todo, lo hace de una manera indiscutiblemente acertada y perfecta. Vamos al versículo 5 de nuestro Salmo. Dice:
Salmo 11:5, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Este versículo nos dice que Jehová prueba al justo. Esta prueba tiene como objetivo quitar todo lo que nos estorba para nuestra santificación, todo lo que estorba que Cristo sea formado en nosotros. Nos ayuda a confiar más en Dios y a conocerlo mejor, como sucedió con Job, que fue perfeccionado a través de la prueba. Las pruebas se comparan con la purificación que se hace con los materiales, los metales preciosos, a quienes se les quitan las impurezas por medio del fuego. Y las pruebas deben ser para nosotros un motivo de gozo. Vamos a la primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Primera de Pedro, capítulo 1, 6 y 7 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces las pruebas sirven para aumentar nuestra fe. El justo es justo no por una justicia que viene por cumplir todo lo que manda la ley, por vivir una vida perfecta, no por su propia justicia. Pues hemos mencionado que David pecó gravemente, sin embargo, es justo. La razón por la que él es justo es porque ha confiado en Jehová, ha creído, tiene fe, y por eso tiene la justicia de Dios, que es por la fe. Vamos a Filipenses, la epístola de Filipenses, capítulo 3, versículo 9. Filipenses 3, 9. Y ser hallado en él, en Cristo, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. El justo es justo solamente porque Dios le impute la justicia de Cristo, para que Dios la cuente como si fuera propia del que ahora es justo. La justicia propia, que es por la ley, es la justicia de la moralidad externa, de las buenas obras, de los rituales religiosos, de las ceremonias. Es la justicia producto de un esfuerzo humano que no puede salvar del pecado. La fe, que es de Cristo, es la confianza en Él, en Cristo, para la salvación. Una confianza y una dependencia de su poder y de su obra redentora en la cruz, pagando por el pecado, cumpliendo con la ley de una manera perfecta. Una confianza en Dios
como la que lleva a David a decir: en Jehová he confiado, sin importar el peligro de perder la vida. Lo único que le importa a David es seguir manteniendo esa confianza. No la quiere perder, siguiendo un consejo que parece sensato, pero la confianza que tiene en Dios es lo que lo sostiene. Dice, pero al malo, dice el versículo 5, pero al malo, al que ama la violencia, su alma los aborrece. Amar la violencia es algo que Dios aborrece, igual que al malo y al injusto. Debemos preguntarnos si amamos la violencia, si actuamos de una manera violenta para lograr lo que queremos, si tenemos agrado de actuar así. En nuestras actitudes hacia los demás, en el entretenimiento que ponemos delante de nosotros, en las fantasías que nos permitimos, ¿nos estamos haciendo personas amantes de la violencia? El amor a la violencia va acompañado por el aborrecimiento de Dios. Si amamos a Dios, debemos aborrecer la violencia. La violencia aquí se refiere a la violencia fuera de la ley. Hay momentos en los que se requiere usar la fuerza para defender la justicia, y eso no es malo. Pero si se hace con deleite, si golpear y herir a los demás nos deleita, aunque nuestra causa sea justa, nuestros motivos son malos. Versículo 6 de nuestro Salmo 11. Dice: sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Aunque parezca que se van a salir con la suya, y aunque destruyan a los justos, les caerá encima la calamidad de sus pecados. Parece que no pasa nada, pues todo seguirá igual para siempre. Pero esas palabras nos hacen recordar el castigo contra los injustos de Sodoma y Gomorra. Estaban tranquilos y un día llegó la destrucción. Vamos a Génesis 19, versículos 24 y 25. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. El castigo de los malos es ineludible. A veces será un repentino cúmulo de calamidades, que serán como una gota de sufrimiento eterno. Pero el fuego, el azufre y el viento abrasador serán su copa llena de tormento por toda la eternidad. Un tormento que no se acabará nunca. ¿Tú eres justo? No puedes serlo por tu propia justicia. Si no lo eres, Dios te aborrece y vas a recibir ese cáliz. Tu única esperanza es confiar en Cristo.
Cree en Cristo, arrepiéntete y ven a Cristo. Confía en su justicia. No confíes en tu justicia, ni en tus méritos, en nada de lo que tú puedas hacer. Solo en Cristo. Solo en Cristo hay salvación. Vamos al versículo 7 de nuestro Salmo. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Dios es justo y por lo tanto ama la justicia. Y hay un premio para los justos. La mayor bendición y felicidad para el justo es mirar el rostro de Dios, estar en su presencia con gozo y con la capacidad de conocerlo en toda su plenitud. Saber esto también prueba nuestro corazón. Saber si nuestro máximo anhelo es conocer a Dios. Sirve para consolarnos, porque sabemos qué es lo que nos espera. Aunque los malos lancen sus saetas, y aunque en la soberanía de Dios esas saetas nos hieran y aún nos maten, detrás y después de todo está mirar a Dios. Por eso vale la pena perseverar en la confianza y en la obediencia. Por eso vale la pena rechazar los consejos malos y seguir en el lugar donde Dios ha manifestado su presencia, como David en la tierra prometida, donde Dios manifiesta su presencia a nosotros, obviamente en Cristo, quien se da a conocer en la iglesia, por la predicación de la palabra, por la administración de los sacramentos y también en nuestra lectura diaria de la Biblia. David confía en Dios. La recompensa de los rectos es estar en su presencia. De igual manera, nosotros, en esta búsqueda de seguridad, podemos aferrarnos más a nuestro Dios, bondadoso y protector, soportar las pruebas con gozo, sabiendo que no son sin un propósito, y aguardar confiados en Él. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte Jualabe? Jehová está en su santo templo y reina. Vamos a ver. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu justicia, por tu poder, te damos gracias porque reinas, porque estás en tu trono, porque ves todo, porque ves nuestro corazón, porque podemos confiar en ti, porque tenemos la justicia no de nosotros, sino la justicia de Cristo. Señor, honra a tu palabra, dale poder, sin ti no hay nada. Obra en los corazones para que aprendamos a tener esa confianza, esa fe que necesitamos para enfrentar la vida y para llegar al día en que miremos tu rostro. Santifícanos por tu palabra, danos ese entendimiento, esa fe que no falle, Señor. Ponemos nuestra vida, nuestra confianza en ti. Pedimos tu presencia siempre con nosotros, para tu honra, para tu gloria. Lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.